Buenas tardes, chicos. Ahora analizaremos la responsabilidad precontractual. Y esto nos obliga a analizar, estudiar y verificar ¿qué cosa? Verificar si existe una obligación típica, vigente, válida, exigible de reparar algunos daños que puedan sucederse en algunos momentos de todas las negociaciones que se dan en etapas que preceden al contrato. Es decir, si existe obligación de reparar daños en todas las negociaciones previas al contrato, responsabilidad precontractual antes del contrato propiamente dicho. Y para analizar esta situación vamos a recordar que Vélez nos decía que teníamos que analizar dos cosas. Primero, qué cosas sucedían, si esas cosas importaban o no, incumplimientos en los deberes y se verificaban daños por esos incumplimientos. Y segundo, en qué momentos se sucedían para ver cómo se aplicaba el sistema de responsabilidad civil y de dónde derivaba esta responsabilidad civil, ya sea de la ley, ya sea de los principios generales y, por qué no, también de las propias cláusulas contractuales. Entonces, recordemos que Vélez ha instalado dos órbitas en el sistema de responsabilidad civil. Instaló la responsabilidad civil contractual, que recordemos que se regulaba desde el artículo 505 de Vélez-Arfiel y subsiguientes, y la responsabilidad extracontractual. Él siempre clasificó dos dimensiones de la responsabilidad, contractual y extracontractual. Situación que le valió la crítica de la doctrina, porque entendía la doctrina que no era innecesaria un desdoblamiento de la clasificación de la responsabilidad. La doctrina sostenía que la responsabilidad era una sola, que podía derivar o de un incumplimiento o de la comisión de un hecho ilícito, que son las fuentes generadoras de responsabilidad, pero la responsabilidad en sí era una sola. Y esta doctrina la recogió la reforma del Código Civil y Comercial, puesto que en el sistema actual de responsabilidad civil lo ubica como una única dimensión de responsabilidad. Y todo esto lo regula a partir del artículo 1716. Deber de reparar. La violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado conforme con las disposiciones de este código. Desde el artículo 1716 en adelante, más todos los consonantes del código, se genera el sistema de responsabilidad único que regula el Código Civil y Comercial Común, a diferencia de lo que regulaba Vélez-Arfiel. Ahora, a sabiendas de que hubo crítica de la doctrina en el sistema de Vélez, que el nuevo Código Civil y Comercial adopta un único sistema de responsabilidad, es importante indagar, nos preguntamos, ¿es importante indagar sobre alguna responsabilidad distinta de la contractual y de este deber de no dañar a otro, o de otros momentos, o de no dañar a otro, este deber de no dañar a otro, o que se dé esa responsabilidad en otros momentos? Y al respecto, como también lo decía Vélez, necesitaremos analizar qué sucede y en qué momentos se suceden esas situaciones, para analizar el alcance de la responsabilidad contractual. Y en este sentido, vamos a ver qué pasa en las negociaciones instantáneas y en las negociaciones prolongadas. Recordemos que en una negociación instantánea, que es aquella interrelación que se puede dar entre dos o más personas en el momento, y que recordemos que los contratos perfeccionados en modo instantáneo eran aquellos que podían perfeccionarse en ese momento, en el momento propiamente dicho, y que no admitían una ejecución diferida en el tiempo. Acá consiste en indagar si corresponde o no corresponde la responsabilidad precontractual y, por lo tanto, esta obligación de reparar algún eventual daño. Recordemos un ejemplo que muchas veces se dio sobre la compraventa de un diario. Yo a veces voy y a veces sin entablar diálogo con la otra persona, que va a ser el vendedor del diario, le puedo dejar la plata en la ventanilla de su kiosco de diarios, y él, sin decirme hasta quizás ni buen día, me da el diario y celebramos un contrato de compraventa instantánea, momentánea, y quizás sin emitir una palabra el uno con el otro. Si ni siquiera hemos emitido una palabra el uno con el otro
En ese caso, en ese ejemplo, ¿cabría responsabilidad contractual? En este ejemplo en que ni siquiera hemos emitido una palabra el uno con el otro, ¿habría tratativas preliminares, habría tratativas previas? Y claramente la respuesta es no, puesto que es difícil distinguir el primer momento, que es el primer contacto que se considera en las tratativas previas, con el momento en el que yo voy y dejo el dinero. Ese dejar el dinero sería el primer contacto. Y ese dejar el dinero confundiría si es una etapa previa o ya es directamente una etapa de ejecución del contrato. Entonces no podríamos distinguir en este ejemplo qué sería lo precontractual para que se originaría la obligación de reparar daños en casos de que existan. En todo caso, si existiera mala fe de alguna de las dos partes, o mía como comprador o del vendedor del diario como vendedor, podría caber una acción de resarcimiento por alguna mala fe que hubieran tenido las personas, pero ya sería en una etapa contractual, porque ya estaríamos hablando de ejecución, de una etapa de ejecución. Entonces estaríamos hablando de otro tipo de responsabilidad. La otra hipótesis que tenemos que analizar y que creo que en definitiva es la que nos interesa a los fines de este tema, es aquella que se da en donde las tratativas previas se suscitan en un tiempo más o menos prolongado. Y acá los invito a que nos imaginemos una línea del tiempo, una cosa así, donde las tratativas previas comienzan con un primer contacto y se dan en un tiempo más o menos prolongado, hasta que se da la oferta, que luego esperará por la aceptación o no, y en caso de darse la aceptación, se perfeccionará el contrato. Pero fijémonos, en aquellos casos en los que las tratativas previas se dan en un tiempo más o menos prolongado, corresponderá analizar si cabría o no la responsabilidad contractual. Y sin duda que la respuesta es sí, porque desde la sanción del artículo 91, que dice que el deber que redacta el deber de buena fe, durante las tratativas preliminares y aunque no se haya formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarlas injustificadamente. Es decir, que durante todo este tiempo, aun cuando la oferta no llegue a existir, supongamos que acá nunca llegue a existir la oferta, durante todo este tiempo las partes tienen el deber de obrar de buena fe. De manera tal que si incumplen con el deber de obrar de buena fe, se generará para el otro tratante, por lo de tratativas previas, el derecho de que se le indemnice el daño que le provoque el incumplimiento de obrar de buena fe. Recordemos que son etapas distintas. Dijimos, desde el primer contacto, todo el periodo prolongado que se dan las tratativas previas, aún si no llega a existir la oferta. Si llega a existir la oferta más la aceptación, ya estaremos en la siguiente etapa, que es el perfeccionamiento del contrato. Entonces, recordemos, el 991, que ya lo analizaremos en más detalle, nos obliga a que durante todo el íter contractual exista deber de buena fe. Desde el primer contacto, sería el comienzo de esta línea del tiempo, donde se dan las tratativas previas. Esta primera etapa se llama etapa de tratantes, donde las dos personas están negociando, están debatiendo las condiciones, peleando el plazo, peleando el precio, peleando modalidades, discutiendo formas de pago, formas de entrega, formas de cumplimiento, etc. Luego de ese periodo de tratativas se sucede la oferta, donde una de las personas se constituye en ofertante, emite la oferta y en espera de la aceptación, ¿sí?, se comienza otro periodo de tiempo que todavía no es contractual, porque recordemos que el contrato se da con el perfeccionamiento del consentimiento, y el consentimiento es la suma de la oferta más la aceptación. Oferta más aceptación, perfeccionamiento del consentimiento, perfeccionamiento del contrato. Entonces, etapa tratante, etapa ofertante en espera de la aceptación,
Y una vez que se aceptó el contrato y se perfecciona el consentimiento, comenzará la etapa de ejecución contractual, hasta la extinción del contrato en aquellos casos de cumplimiento. Esta responsabilidad precontractual, que impone el deber de buena fe desde el momento 1, desde el primer contacto en las tratativas previas, se aplicará en los contratos de adhesión y en los contratos de consumo, y la respuesta es que siempre se puede llegar a considerar un sistema de responsabilidad precontractual. Siempre se puede llegar a aceptar que exista la obligación de reparar daños en todo tipo de negociación. Habrá que indagar, como ya nos decía Vélez, qué es lo que ocurre y en qué momento ocurre para analizar si en los contratos de adhesión y los contratos de consumo se puede aplicar y cómo se aplicaría la responsabilidad precontractual, entendiendo y recordando que en estos dos tipos de contratos, de adhesión y de consumo, la libertad de configuración se ve limitada, porque una de las partes va y simplemente adhiere. Y tiene, el consumidor o el adherente o el que se adhiere al contrato de adhesión simplemente tiene la libertad de conclusión, es decir, decidir si celebra o no celebra el contrato, pero no tiene la libertad de configuración. Entonces, si no hay libertad de configuración, ¿qué es lo que permite las tratativas previas? ¿Existiría responsabilidad contractual? Siempre es posible. Ocurre que en estos casos, debido a las circunstancias y a la naturaleza de este tipo de contratación, habrá que analizar qué y en qué momento. Dicho esto, ya venimos anticipando sobre la buena fe en la responsabilidad precontractual, es decir, en el periodo de las tratativas previas. ¿Qué es la buena fe y cuándo se debe? La buena fe es este deber de obrar de buena fe, de obrar diligentemente, de obrar como corresponde, y se debe durante todo el íter contractual. Este es el íter contractual, desde el primer contacto hasta la extinción del contrato. En todo el transcurrir de este camino contractual es debida la buena fe por parte de los tratantes y convertidos o devenidos en contratantes. Y eso expresamente lo dice el artículo 991 que ya leímos. Ahora, por aplicación del 991, que habla de que durante las tratativas preliminares y aunque no se haya formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarlas injustificadamente, sobre este tema han surgido dos teorías, ¿sí? Porque Vélez, recordemos, en la época de Vélez, recordemos que había dos posturas sobre la situación, una doctrina clásica y la doctrina más actualizada. La doctrina clásica decía, no olvidemos que el contrato se rige por el principio de la autonomía de la voluntad y que son las partes las que deciden cómo regularse, cómo establecer el marco contractual dentro del cual entienden las partes se sucederán sus derechos y obligaciones. Entonces, en cumplimiento de ese principio de autonomía de la voluntad, las partes podían abandonar en cualquier momento las tratativas previas. ¿Sí? ¿Cuál era el fundamento de esta teoría? El fundamento de esta teoría era la retractación de la oferta y la caducidad. Y decía, si un ofertante puede arrepentirse antes de la aceptación, o sea, desde la tratativa previa hasta acá, hasta antes de la aceptación, si un ofertante puede arrepentirse de una oferta, cuánto más aún no podrá abandonar y retirarse y arrepentirse de las tratativas previas, que ni siquiera llegaron a ser oferta. Ese era el fundamento de la teoría clásica. Ahora, se entiende claramente que había que poner un límite a esa autonomía de la voluntad. Y por eso surge la siguiente teoría, que es una nueva teoría que dice que el retiro de estas tratativas, el retiro de algunos de los tratantes de este periodo, no podía ser ni arbitrario ni intempestivo. Porque si era arbitrario, intempestivo, caprichoso, sin justificación, como bien lo dice el 991, generaba este deber de resarcir. ¿Y cuál era el fundamento? Un deber jurídico superior, que era el de no dañar a otro.
¿sí? Y el no dañar a otro se extendía, era tan importante como deber jurídico superior, que se extendía incluso hasta la etapa previa del contrato. Recordemos que en Vélez, este deber de actuar de buena fe, que hoy recoge el 991 actual, estaba redactado en el famoso artículo 1198, que hablaba del deber de obrar con previsión y buena fe.